Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Eduardo Fuentes, entrenador de Alemana Sport, con quien hablaremos sobre la recuperación deportiva. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿a qué se le llama recuperación deportiva? La recuperación deportiva se asocia al proceso que se realiza después del entrenamiento y que es en este minuto tan importante como el entrenamiento mismo. Por lo tanto, es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo si quieres mejorar tu rendimiento o sin duda también mejorar tus condiciones físicas. ¿Y cómo realizar una fase de recuperación deportiva en cuanto a tiempos después del entrenamiento o después de la carrera o la competencia o dependiendo del deporte que realice la persona? En eso hay varios factores que nosotros entrenadores tomamos en cuenta. Uno de esos fundamentalmente es el grado de agotamiento con que queda la persona después de entrenar dependiendo de la actividad que realizó. La sensación también de este agotamiento lo asociamos a la fatiga, y la fatiga está obviamente dentro de los aspectos que tienen que ver muy importantes después de entrenar, la hidratación, por ejemplo, las horas de sueño, el tipo de alimentación que tenga después, la nutrición que obtenga, el descanso, y eso en términos de entrenamiento y planificación genera obviamente algo fundamental para que se produzca esta recuperación deportiva. ¿Y cuál es el objetivo de realizar esta recuperación? Nosotros normalmente cuando planificamos sesiones tiene que ver también con esta variabilidad de cuánto entrenamiento tiene en la semana y eso es carga. La carga la definimos como volumen, la cantidad de tiempo que realiza, la intensidad, el grado de intensidad de activación de la fuerza, de la velocidad, etcétera, y la recuperación en descanso. Entonces esas tres variables nos indican cuánto tienes que recuperarte después de entrenamiento y de qué forma tienes que hacerlo. Y a ver, por ejemplo, una fase de recuperación tipo, por decirlo así. ¿Tiene, masaje o más ejercicio, con carga, sin carga? ¿En qué consiste más o menos para explicarle a nuestro Dependiendo de lo que se hizo en ese minuto, obviamente hay un trabajo también con el sistema nervioso central. Entonces, por eso, dependiendo cómo tú quedes del entrenamiento, lo primero y lo más fundamental va a ser obviamente el descanso. Y ese descanso, no necesariamente ahora se usan estos rodillos que ven que se hacen como automasajes, o estas pistolas de percusión. La movilidad articular, la elongación, todo eso primero, después de terminados, lo hacemos, que es histórico, se hace, y ahora es más específico porque usamos estos utensilios que antes no los teníamos. El agua o la capacidad de recuperar el líquido perdido va a ser también importante, y hay algunos suplementos que también nos ayudan, sobre todo hay gente que obviamente tiene asesoría, que obviamente se hace más fácil el uso de suplementación con proteínas o aminoácidos que obviamente nos ayudan a esto. ¿Quiénes se deben involucrar en la recuperación? Del grupo de recuperación, bueno, nosotros fundamentalmente el deportista tiene que tener un periodo de educación de saber cómo hacer esto, que es una parte fundamental de lo que nosotros implementamos, y por otro lado está el kinesiólogo y el preparador físico, digamos, que son los que están a cargo de esta activación y esta recuperación. Por ejemplo, la recuperación deportiva es necesaria tanto en deportistas de alto rendimiento como en quienes practican deporte ocasionalmente, y también cómo se diferencia uno del otro. La verdad que en este minuto, como decía al comienzo, la recuperación deportiva es transversal, incluso no tan solo aquellos que hacen actividad física y deporte, sino que también aquellos que necesitan, los que son sedentarios de alguna forma, lo vemos por la medición del estrés. Entonces también tenemos indicadores que es transversal, o sea, cualquier persona necesita o meditar o hacer yoga, respiración, que es algo que también estamos implementando, pero es transversal. Necesitamos bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que de alguna forma nos altera y hace que el cuerpo de la parte inmune se debilite. Entonces por eso es tan importante también que todo el mundo tenga situaciones de recuperación. Hay gente que sale a caminar, que pasea a su perro, que hace, como dije, meditación,
de alguna forma busca esta estabilidad desde el punto de vista del sistema nervioso y el control motor. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación entre cada sesión del deporte o cada entrenamiento? Nosotros tenemos recuperaciones que pueden ir de 10 minutos hasta media hora, dependiendo, como dije al comienzo, de la intensidad del estímulo recibido. Y en eso tenemos también como etapas. Nosotros tenemos 3 etapas y en ellas hay 2 fundamentales, que es la movilidad articular y la elongación. Y eso asociado obviamente a periodos de estiramiento, de alguna forma que impliquen respiración y el uso de hidratación. ¿Y cuáles son los resultados que se deberían esperar con esta recuperación? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que tu sistema nervioso vuelve al estado anterior, que la musculatura de alguna forma no queda tan apretada como es la sensación de mucha gente, sino que queda mejor que como estaba al principio, porque al día siguiente o 2 días después vas a recibir otro estímulo igual o superior al que tuviste. Por lo tanto, es como muy importante, y siempre decimos conocerse uno. Es fundamental como para también el entrenador sepa de qué tipo de actividades puede realizar con la persona y cómo lo ve. La parte visual, la experiencia del entrenador es clave. El que te pregunte cómo estás, tú, yo estoy bien, de 1 a 10, estoy 6, no estás tan bien. Entonces obviamente hay ciertos cuidados. El uso de la tecnología también obviamente implica el hecho de poder tener control de la variabilidad cardíaca, que es hay aplicaciones con esto, hay relojes que también deportan la frecuencia cardíaca. Es un factor que también es muy importante para nosotros. Por ejemplo, alguien que sale a trotar o juega un partido de fútbol una vez a la semana, ¿qué debería ser lo mínimo que deberían hacer para recuperación deportiva? No solamente después de irse a la ducha, de vestirse, irse al trabajo, etcétera. Normalmente les decimos que después del partido se queden 5 o 10 minutos haciendo trabajos de movilidad. Hay gente que tiene la posibilidad de usar bicicleta estática o de un trote muy suave alrededor de la pista o la cancha, cosa que baje su nivel de cortisol, o sea, baje esa ansiedad que terminaste tan agitado. Bueno, necesitas bajar eso. No puedo llegar hacia la casa porque voy a llegar más alterado a romper todo eso. Claro. Por ejemplo, ¿en qué casos ya es necesario tener una asesoría mucho más profesional? Si, por ejemplo, empieza a aumentar mi carga deportiva, si empiezo de ser muy amateur a ser un poquitito más profesional o inscribirme en alguna carrera, en alguna competencia, ¿en qué momento debería ser bueno ya que nos asesoremos por alguien como tú, por ejemplo? Ahí es muy interesante tu pregunta, porque de alguna forma los deportólogos, los médicos en este caso, se asocian también a un control. Siempre nosotros sugerimos, me pasó hoy día de hecho con algunos deportistas que los mandé que venían de una competencia importante y quieren hacer otro periodo de carga. Bueno, necesito primero que haga un examen de sangre y en eso medimos cortisol, hormona de estrés, creatinquinasa, que es el grado de destrucción muscular, y la parte inmunológica, complejo B. Necesitamos saber cómo está la parte del sistema inmune, que es fundamental, y la parte hormonal. Entonces, en base a eso, de ahí partimos recién hablando, bueno, siguiente carga será de tales características, porque la gente quiere entrenar, pero no hay control. Los controles fisiológicos son importantes, los controles también del punto de vista de la kinesiología, a ver si está simétrico. Hay evaluaciones que hacemos nosotros en clínica alemana que tienen que ver también con evaluaciones kinésicas deportivas, que de alguna forma son preventivas para las lesiones, porque nosotros entrenadores aplicamos carga solamente y de alguna forma queremos que mejores y necesitamos que la estructura esté absolutamente equilibrada. Y en eso es donde se implementa todo el circuito 360 que nosotros tenemos en clínica, que es el deportólogo, el kinesiólogo, el preparador físico, el psicólogo, y eso hace que de alguna forma podamos trabajar y tener un control sobre la evolución de los deportistas, como los resultados que hemos visto ahora, por ejemplo, con las Diablas, que es parte de nuestro grupo de embajadores. ¿Qué consecuencias o qué riesgos se sufren de no tener una correcta recuperación deportiva? Básicamente hay algo que sucede, me pasó hace muchos años, y ya tengo más de 30 años de experiencia, y en eso me pasó con una deportista que se produce sobreentrenamiento, y ese sobreentrenamiento es un problema de autodestrucción inmune. Entonces, por más que quieras mejorar, el cuerpo no te deja, el cortisol está muy elevado, y eso hace que de alguna forma tu sistema inmune no responda y la evolución del punto de vista muscular no aparece, y al final
empeora, no entiendes por qué empeora y estás cansada, no te recuperas y es la verdad que es dramático. Por eso es importante todo este control que hablo de los cuidados que hay que tener en este proceso de control. Y eso se hace día a día, que también es importante hacerlo. Les sugiero también, hay bastantes aplicaciones sobre variabilidad cardíaca que de alguna forma indican, en los relojes y los teléfonos tienen esta opción que de alguna forma nos guía si dormiste bien o mal. Y si dormiste mal y tengo que entrenar fuerte, la verdad que el resultado no va a ser muy óptimo. Claro. Eduardo, ¿qué recomendaciones le darías a los deportistas, tanto amateur como también a los más profesionales que nos están escuchando? Las recomendaciones tienen que ver, como dije al comienzo, que esto en este caso se hace como una unidad dentro de la planificación. No es que sea que hoy día, porque se me ocurrió, voy a hacer recuperación, sino que uno lo calendariza y lo programa dentro de su entrenamiento. Nosotros también creamos ahora la unidad de recovery en la clínica, en Alemana Sport, en donde obviamente nos preocupamos de esta actividad y del control de ella. Entonces existen también medios que son más específicos, más desde el punto de vista de la ciencia, que indican la posibilidad de que tenga un mejor periodo de trabajo sin tener tantas lesiones, que es lo que vemos en forma constante, producto de la sobrecarga. Entonces las tendinitis, las inflamaciones, los dolores en algunas partes que no sabía, bueno, todo esto tiene que ver con el cuidado. O sea, se hace muy importante en un buen calentamiento, un buen entrenamiento y una buena recuperación, y el masaje también va a ser fundamental. O sea, hay varios factores que de alguna forma influyen sobre el rendimiento, sobre todo la gente que se está preparando en este periodo también es muy agudo, porque en el invierno los virus andan a la orden del día, y obviamente la parte del sistema de muscular y asociado a la parte bronquial, por ejemplo, genera el uso de antibióticos, y eso va a traer problemas muy altos en cuanto al rendimiento. Perfecto, Eduardo. Quiero agradecerte tu compañía el día de hoy, por acompañarnos, por explicar este tema tan claramente. Gracias a ustedes, los invitamos a Alemana Sport porque ahí estamos para servirles, así que cualquier duda siempre vamos a estar a disposición de ustedes. Muchas gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares y amigos, o quienes crean que esta información puede ser de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.